Pues muy buenos días quienes estamos en América Latina, muy buenas tardes quienes están por allá, por el viejo continente, ya sea en España o en otros lugares. Mi nombre es Elías González y es un gusto pues estar aquí en el espacio de Some Christians en el proyecto de Vida Mística en colaboración con el blog Amanecer. Y en esta ocasión, como hemos estado haciendo en sesiones pasadas, en donde tuvimos la oportunidad de conversar con Victorino Pérez Prieto en primer lugar y después con Mardía Herrero. Ahora pues vamos a tener la fortuna y el gusto de conversar con un gran amigo, un gran maestro también en mi camino, que es Jorge Ferrer. Pues bienvenido Jorge y bueno, Jorge se conecta desde Ibiza. Bienvenido. Muchas gracias, Elías. Gracias por la invitación y gracias a todos los que estáis aquí y a todos los que escucharéis esta grabación a vuestro propio tiempo más adelante. Gracias por vuestro interés. Genial, Jorge. Pues eh, adelantando un poco, pues vamos a estar abordando pues distintas temáticas como es la mística, desde una perspectiva participativa, la espiritualidad encarnada, quizás un poco de psicología transpersonal, la necesidad de integrar las distintas dimensiones de la vida también en el camino espiritual. Pero bueno, antes de entrarle y de hincarle al diente, como decimos por acá, pues me encantaría pedirte que si te puedes presentar en tus propios términos ante, digamos, las personas que están aquí conectadas y quienes nos verán después. Bueno, pues quizás dado el tema de la mística podría hacer una presentación más personal desde mi trayectoria con la mística, más que hablar de títulos académicos y cosas así. Em, claro, para mí el tema de la mística es algo que empezó muy temprano en mi vida, aunque solo lo pude reconocer más adelante retrospectivamente, en el sentido de que hacia pues cuando tenía unos 10 o 11 años o algo así en la escuela, entraba como espontáneamente en ciertos estados como de trance. Eran estados de trance en el que de pronto estaba con los ojos abiertos, pero todo a mi alrededor se convertía en luz y vacío, por así decirlo, ¿no? Eran estados en los que yo me sentía muy en paz y muy alegre, pero como estaba en medio de la clase, curiosamente siempre ocurría cuando estaba en medio de alguna clase, probablemente fuera aburrida, y me escapaba. Pero me despertaban en el profesor o los estudiantes, incluso con un poquito de guasa, y yo me ponía a llorar. Yo me ponía a llorar, salía de esos estados y rompía a llorar. Entonces, cuando a la tercera vez que pasó, pues los profesores hablaron con el psicólogo de la escuela, hablaron con mis padres, entonces me llevaron a hacer algunos test por si podía tener algún tipo de condición epiléptica, incipiente o algo que estaba todo bien. Entonces, bueno, ahí se quedó como esta anécdota. Y esto lo cuento porque fue muchísimo después, cuando ya empecé pues, a leer, pues, por ejemplo, trabajos del budismo, ¿no? Como el camino de la purificación de Buddhaghosa, ¿no? Que habla de los 7 estadios de purificación, que son absorciones en el camino budista, de la concentración. pude reconocer, pude reconocer como fenomenológicamente, dije, ostras, esto que está escribiendo en este primero o segundo estado de purificación, no los otros, era, era muy parecido a esos estados en los que yo me hallaba, en el sentido de que no había pensamiento de ningún tipo, eran estados de vacuidad mental y de mucha concentración en esa luz, en una absorción, lo que se llama una absorción meditativa, una absorción contemplativa, ¿no? Entonces, este fue un poquito el inicio de este interés en la mística, aún sin saber lo que era la mística, desde muy pequeño, ¿no? Y fue esa experiencia, junto con después ya empezando a entrar en la adolescencia, también con el despertar, creo, de las energías también sexuales, que también las veo conectadas con todo este tipo de despertar de fenómenos, pues también más extraordinarios o místicos o paranormales, ¿no? Empecé a tener también experiencias como lo que se llama de fuera del cuerpo, ¿no? En el que uno pues siente que estás en ese estado medio despierto, medio dormido, en estado liminal, ¿no? Que se llama, ¿no? Y de pronto uno siente como estás despierto, pero en ese estado como una vibración energética que viene en ondas, ¡bum! 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 Y de un momento pues sales, tu cuerpo está paralizado
y estás fuera del cuerpo. Eso al principio me asustaba muchísimo, obviamente. Pensaba que me estaba muriendo, tendría, pues no sé, 13 o 14, 15 años. Y esto ocurrió bastantes veces. Después, con el paso del tiempo, ha ido ocurriendo con muchísima más frecuencia, pero siempre con muchísimo más confianza, sin miedo, como control de la navegación, ¿no? A esos niveles, ¿no? Entonces yo creo que fueron esas experiencias tempranas, ¿no? Que fueron las que empezaron como a catalizar, ¿no? Ese interés en la psique, ese interés en la psique y en los potenciales o posibilidades de la psique como quizás más anómalos, ¿no? O más extraordinarios. Son también ese tipo de experiencias más en la misma conciencia que tenía ya en mi adolescencia más tardía, ¿no? Pues de distintos bloqueos psicológicos, neurosis psicológicas, bloqueos de mi energía sexual, que me llevaron al estudio de la psicología, ¿no? De la psicología en la Universidad de Barcelona, ¿no? Y motivado por el intento de comprensión de aquellas experiencias de mi niñez, ¿no? Que quería ponerles luz, y también con el intento de sanar, de sanar. Obviamente la psicología universitaria académica pues no me dio ni sanación ni comprensión, más bien lo contrario. Era una psicología que cuando hablaba de estos temas tendía a patologizar esos estados como disociaciones, despersonalizaciones, hay todo tipo de términos psicopatológicos para lo que yo había vivido, ¿no? Excepto algún profesor cuando yo le sacaba el tema del budismo, así como una especie pues como una especie de políticamente correcto, pues decía, bueno, sí, hay cosas interesantes que no entendemos, tal. Pero bueno, el caso de todo esto es que todo esto me empezó a llevar a una búsqueda autodidacta que no encontré en la Universidad de Barcelona, en los estudios tradicionales, ¿no? En la biblioteca, ratón de biblioteca completamente, ¿no? Y que me llegó poco a poco a través de las lecturas de Eric Fromm, y después encontré budismo zen y psicoanálisis, al budismo zen, a Jung, bueno, un montón de lecturas hasta que encontré pues la psicología transpersonal. Y la psicología transpersonal pues fue una de mis disciplinas, ¿no? Después que las desarrollé, me hice profesor de psicología transpersonal ya en California, ¿no? Y es una psicología, como muchos de vosotros ya seguro sabéis, pues que no tiende a patologiar estos estados, sino que los puede entender, ¿no? De otra manera, ¿no? Como de una manera evolutiva, de una manera de desarrollo, ¿no? Como conectando estos estados también como con estados que han sido descritos como yo hice ese puente desde esas experiencias de la niñez a esas absorciones del budismo, ¿no? Haciendo puentes entre esas experiencias especiales que mucha gente tiene, ¿no? Tanto espontáneamente como a través de psicodélicos, como a través de la meditación, como a través de otras tecnologías de la conciencia, y estadios del camino espiritual o estados que habían sido mapeados por muchas tradiciones contemplativas occidentales, orientales, ¿no? A todo esto también, obviamente, también pues entré en la práctica, ¿no? Ya desde bastante joven, estaba creo en tercero de carrera cuando me metí en el Zen coreano en Barcelona, antes los Brahma Kumaris, el hinduismo, ¿no? Y después ya en California también, pues también me profundicé mucho más en el budismo, pues Vipassana, Thich Nhat Hanh, también en el chamanismo, sobre todo el chamanismo del San Pedro, pero también con otras plantas maestras, ¿no? Y bueno, aparte de esto, quizás también comentar, para acabar esta pequeña introducción así más mística, menos académica quizás, ¿no? Pues también comentar que aparte de todas las experiencias, ¿no? Místicas, ¿no? Que he vivido pues con distintos enteógenos, también las he vivido espontáneamente, ¿no? A través de distintos caminos, ¿no? A través de experiencias en la naturaleza, ¿no? De enamorarme de la vida en la naturaleza, ¿no? Y sentir que la vida se enamora de ti, ¿no? Y después por varias semanas sentí lo que después también leí, ¿no? Que era una de los objetivos principales de la mística cristiana, ¿no? La presencia de Dios, el cultivo de la presencia de Dios, ¿no? Sentía durante varias semanas, después lo perdí, y nunca más lo volví a experimentar, pero sentí durante varias semanas estar envuelto en una presencia amorosa, me sentía acompañado, nunca solo, envuelto en esa presencia amorosa, ¿no? Que después también leí, ¿no? Que se parecía bastante a lo que se cultivaba en la mística cristiana, al menos de los siglos, ¿no? Y después también, pues también vivencias dentro del budismo, obviamente, ¿no? De atisbar, ¿no? Lo que es la vacuidad budista, lo que se llama suñatá, ¿no? En retiros meditativos también, ¿no?
Y también con la sexualidad. También me siento como un místico. Yo creo que todos somos místicos, ¿no? No es que yo me ponga la gorra de místicos, de místico como diciendo que yo soy místico y ustedes no. Todos somos místicos, todos tenemos el potencial místico, es nuestro derecho de nacimiento, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Lo que pasa que por distintas trayectorias quizás biográficas, kármicas, tal, en algunas personas se les despierta antes que otros, ¿no? Y de maneras diversas, ¿no? Pero también en mi camino también muchas experiencias místicas también he vivido pues dentro del contexto de la sexualidad, ¿no? Del contacto con las energías sexuales, conmigo, con otras personas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí de momento esta introducción para que sigamos un poco aquí como rolling the ball, como dicen en Estados Unidos. Buenísimo, Jorge, no, pues muy agradecido por pues esta presentación que fue al grano, que fue a la experiencia directa y que ya de alguna manera también nos plasmas un mapa de temas que nos interesan explorar. Hablabas, digamos, como de la psicología transpersonal, esta corriente o esta posibilidad de pensamiento psicológico que no patologiza, ¿no? La vida espiritual, la vida mística en general, y que tú te metiste ahí de lleno y has estado trabajándolo durante distintos años. E incluso pues has aportado, ¿no? Digamos, no únicamente, digamos, repitiendo lo que otros han explorado, sino que tú has propuesto una visión también como novedosa del ámbito de lo transpersonal, que le has llamado como el giro participativo, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco qué es esto del giro participativo en la psicología transpersonal? Bueno, tiene muchas dimensiones el giro participativo, ¿no? Pero quizás podría empezar con la dimensión más conectada con los estudios sobre la mística. Porque claro, cuando yo llegué a California a principios de los 90, yo llegué a California con un esquema bastante universalista de la espiritualidad humana y de la mística. Había, por así decirlo, mamado pues de Alan Watts, de Aldous Huxley, ¿no? De Titi Suzuki, de Abraham Maslow, de Ken Wilber también, ¿no? Todos siempre proponían una especie de, de mística universalista, ¿no? Que de alguna manera que las diferencias podían ser explicadas, ¿no? De maneras como son percepciones más superficiales, pero que si entras como en el corazón de cada tradición, más esotérico, más místico, ¿no? Pues hay una unidad, por ejemplo, ¿no? Hay muchísimas variaciones de este universalismo místico, como se conoce, ¿no? Tradicionalista, el de Huxley, más neohinduista, islamista, bueno, hay muchos tipos, ¿no? Yo llegué así de esta manera un poco, ¿no? Entonces, yo siempre recordaré con con cierta luminosidad, por hablarlo con un término muy místico, ¿no? Con un sentido luminoso cuando encontré un libro en en una librería de libros usados en San Francisco, ¿no? Era un libro que me impactó mucho, que fue el libro de Stephen Katz, Mysticism and Philosophy, Filosofía y Misticismo, ¿no? Y Stephen Katz se convirtió después en uno de los teóricos de la mística en la academia más importante, ¿no? Y desafiaba esa visión universalista de una manera muy documentada, ¿no? De una manera muy meticulosa, ¿no? Haciendo comparaciones muy meticulosas, por ejemplo, entre el camino budista y el camino de la mística judaica. Él era judío, ¿no? Realmente cómo las prácticas que eran tan distintas llevaban realmente las expectativas y las doctrinas y los contextos culturales, ¿no? Llevaban realmente a las personas a tener vivencias místicas realmente bastante distintas, ¿no? Y que ese tipo de homogeneización mística, ¿no? Que habíamos recibido, ¿no? De Huxley, ¿no? De Krishnamurti, de Alan Watts, de todos estos grandes personajes tan importantes, ¿no? Como pioneros en el revival espiritual de Occidente, ¿no? Pues que era una visión bastante naif y que no era histórica, que no se fundamentaba en... pero aquí también era curioso porque por un lado aquí había una dicotomía, ¿no? Por un lado había algo en los universalistas que me gustaba, en el sentido de que yo sentía de que sí que habían problemas con ese universalismo y problemas prácticos también, que podemos hablar en otro momento. Habían problemas en el sentido a muchos niveles, y yo te hice una crítica en mi primer libro de este perennialismo, ¿no? En la psicología transpersonal, ¿no? Eran realmente equivalencias bastante
problemáticas, ¿no? Entre, por ejemplo, el Tao y un personal y un Dios personal, ¿no? O la no dualidad, la originación codependiente del budismo. No tenía mucho que ver con la no dualidad del Atman Brahman del hinduismo, cosas así, ¿no? Me parecían un poco. Y también ponerlas de una manera jerárquica, como hacía Ken Wilber, también lo considera muy ideológico, muy problemático, ¿no? Muy sesgado, siempre para favorecer una tradición u otra, que normalmente de manera conveniente es la tradición que prefiere la persona que ofrece esas jerarquías, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, lo que me gustaba de los universalistas es que afirmaban la ontología, afirmaban que realmente creían, le daban un peso ontológico a esas realidades, ¿no? Decían bueno, afirmaban que sí, que todos esos mundos, esos estados de conciencia, esas realidades últimas, esas tenían una existencia, ¿no? Tienen una existencia, que no eran simplemente elucubraciones mentales, no eran como engaños del lenguaje humano, no eran como construcciones, pues por ejemplo, culturales, ¿no? Como puede ser la cocina, ¿no? O otras creaciones culturales, ¿no? Que pueden ser edificantes, ¿no? Nos pueden dar muchos valores y placeres o experiencias muy bonitas, ¿no? Pero que son construcciones humanas, ¿no? Y los constructivistas o los contextualistas, que se les llamaba entonces también, ¿no? Afirmaban esa pluralidad radical que yo cada vez más y más veía en las tradiciones cuanto más las estudiaba, pero negaban la ontología. Negaban la ontología, decían de que había como o bien que permanecer agnóstico porque lo único que podíamos saber era la experiencia que podíamos tener de tales realidades, lo demás no se puede saber nada, o simplemente la reducían, eran reduccionistas, la reducían a construcciones culturales, la reducían incluso a construcciones del sistema psicobiológico humano, como hacen muchos neurocientíficos hoy en día todavía, aunque los tiempos están cambiando, ¿no? Entonces de ahí de esa tensión entre esas dos escuelas, yo también empecé también tenía en mis manos pues mis propias experiencias y también tenía en mis manos el paradigma inactivo de Francisco Varela y Humberto Maturana, ¿no? Y sentía que a través de la aplicación de este paradigma inactivo, ¿no? Se podía abrir un camino medio aquí, un camino medio entre estos dos extremos, ¿no? Un camino medio que podía honrar la diversidad de las revelaciones y de las incluso realidades últimas que las tradiciones han ido enactuando, han ido como manifestando a lo largo de la historia y al mismo tiempo conservar o rescatar su potencial valor ontológico, ¿no? De que realmente podrían ser realidades existentes, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas en el contexto de la mística que hace el giro participativo, crea un camino medio entre estas dos escuelas que estuvieron antagonizadas en tensión por más de una década, ¿no? Con libros y haciendo una guerra entre ellos, ¿no? Y intentamos yo y otros académicos, otros colegas, ¿no? Pues abrir este camino medio, ¿no? El giro participativo, sin enrollarme mucho, quizás ahora podemos ir a otros aspectos del mismo, también tiene otras implicaciones, ¿no? Es un giro participativo que yo le llamo también un énfasis en la co-creación, ¿no? La co-creación a muchos niveles, la co-creación intrapersonal, ¿no? Que co-creamos nuestro camino espiritual con todo lo que somos, ¿no? Muchas tradiciones nos han dicho que hay que dejar los sentidos, ¿no? Hay que dejar el cuerpo, hay que dejar la sexualidad para elevarse y poder acceder a esos estados místicos, ¿no? Ah, yo creo que hoy en día ya quizás, yo no dudo que en aquellos tiempos les funcionara y que a lo mejor incluso podría ser necesario en ciertos contextos culturales e históricos, ¿no? Dejar esas fuerzas tan imperantes, ¿no? Para llegar a esos estados más sublimes, ¿no? Pero yo creo que hoy en día podemos acercarnos, ¿no? Y tener una mística como más holística, más integral, que no deja atrás nada de lo que somos, ¿no? No nos abandonamos, ¿no? De ninguna parte esencial de lo que somos, ¿no? Y después la dimensión relacional, ¿no? La dimensión relacional de que estamos siempre en relación, ¿no? La vida es relacional, el universo es relacional, ¿no? Y esa relacional radical, ¿no? También es súper importante, ¿no? Todo lo que nos encontramos es una co-creación, ¿no? Y aquí también incluyo también la dimensión esta más transpersonal, que co-creamos con ese misterio, ¿no? Con ese misterio del cual todo procede, ¿no? A mí me gusta mucho, Elías, quizás también puedes hablar un poquito sobre esta visión tuya, ¿no? De ese dinamismo, la mística como el dinamismo vital, ¿no? De la apertura radical al misterio, ¿no? Cuando leí tu libro también vi como mucha resonancia, ¿no? Entre nuestras propuestas, ¿no? Bueno,
Lo dejo aquí, te hago un puente para que tú digas también algo, porque si no, así está aquí pegando la chapa y vamos a ver desde dónde nos movemos desde ahí. Muchísimas gracias, Jorge. Qué maravilla. Sí, en efecto, y gracias por, ahora sí como, no sé, podemos decir como por pasarme el balón, porque justamente eh, yo, y contando aquí a las personas que están escuchando y que pronto seguramente ahí están ya apuntando sus comentarios y sus preguntas, lo que a mí me cautivó y bueno, por acá ya está Ana Belén también, en su momento seguramente participará. Yo conocí a Jorge justamente por Ana Belén, mi compañera que está por acá, psicóloga transpersonal, y ella comenzó a leer a Jorge y le encantaba y me platicaba, y luego yo también empecé a leerle. Y encontré pues una afinidad tremenda, ¿no? Justamente por dos grandes aspectos, muchos otros, ¿no? Pero ahorita también rescatando lo que decías. Y es dos cosas que me gustaría siguiéramos explorando ahorita en la conversación. Uno es justamente esta sensación que de igual manera yo estaba experimentando, tanto a nivel, digamos, de indagación un poco más académica, de investigación de las tradiciones, pero también en mi propio camino interespiritual, interreligioso. También haberme metido de lleno a las plantas sagradas, particularmente la ayahuasca, mis inserciones en el budismo, también tomé votos budistas tibetanos a los 19 años. Ahorita, pues, bueno, también he practicado el Vipassana y ahorita mi camino es el Zen, ¿no? Digamos así como muy, muy metido. Pero pues la mística cristiana ha estado allí, digamos, de herencia, de nacimiento y de cultivo, eh, digamos, como todo esto y también esta sensación de cierta sospecha y de cierta como pues sí, como distancia ante la que de alguna manera muy naturalmente podemos leer o escuchar, como, bueno, es que al final todas las tradiciones llevan al mismo lado, ¿no? Todos creemos en el mismo Dios, por decirlo en términos así como más Ujú, llanos, y yo como que siempre había estado teniendo una sospecha frente a eso, ¿no? Quizás expresiones muy bien intencionadas y encerradas en verdades, ¿no? O sea, que también dicen verdad, pero también decía, bueno, quizás la cosa es un poquito más compleja que meramente, pues todos creemos en el mismo Dios, o al final la mística justamente es el dejar de lado todo tipo de determinaciones sociohistóricas particulares para llegar a algo que trasciende todo y que allí todos nos unimos en una suerte como de todo absoluto que elimina todas las particularidades, ¿no? Entonces yo como que tenía cierta sospecha, también desde un ámbito de la crítica latinoamericana, ¿no? He tenido la oportunidad, digamos, de trabajar también mucho, pues, el tema de la decolonialidad y todo eso, y también, pues, cierto recelo a discursos universalistas y lo que eso ha causado históricamente en el sur, ¿no? O sea, estos discursos que a nivel político, o sea, si los trasladamos, digamos, a un nivel político, pues sí tienen resultados, pues, bastante colonialistas, ¿no? ujú, Entonces yo como que tenía todo eso y cuando te leo, Jorge, pues yo, y cuando empezamos luego, sobre todo ya en la conversación, pues ha sido como un encuentro muy, muy fuerte en ese ámbito, ¿no? Entonces uno de los primeros asuntos que también para mí es una desmitificación de la mística es lo que aporta esta dimensión co-creativa, participativa, ¿no? De la multiplicidad, o sea, es una nueva posibilidad también de reentender el pluralismo, ¿no? Porque entonces ujú, no es un pluralismo, digamos, accidental de manifestación de un absoluto idéntico, inmutable, estático, un poco el ser de Parménides, ¿no? O sea, ujú, no cambia, no se mueve, siempre es igual. ujú, Eh, y pues la pluralidad en el mejor de los casos, pues es una suerte de desdoblamiento o en el peor de los casos, pues una ilusión que tendríamos que ujú, estar superando, ¿no? Y lo segundo, ¿no? Lo segundo que me viene, que es el segundo gran aspecto que compartimos mucho, es, bueno, una vez que entendemos la mística, ¿no? Como una suerte de camino cuyas particularidades son accidentales, pero al final llegamos a la misma cumbre, eh, en realidad, pues lo que tenemos es la mística como un camino de ujú, vida, y que yo pues he aprendido a llamarle
a la mística como un dinamismo vital, ¿no? De Ujú, apertura radical a este misterio o a la misteriosidad que más bien es esta co-creación que vamos haciendo junto con el misterio, como me gusta mucho como lo has mencionado ya más últimamente, como no determinado, ¿no? ujú, Undeterminate, ¿no? No determinado, eh, porque justamente las determinaciones es parte de esa co-creación que vamos haciendo, ¿no? De tal manera que al mismo tiempo pues se rompe pues esta jerarquización que bien mencionas ujú, entre, no, pues es que en realidad, pues las tradiciones que llegan a la no dualidad, pues es como lo máximo y todas las que siguen siendo teístas, pues vienen un paso ujú, antes y las que son, digamos, de relación con la tierra, pues todavía es un paso anterior, ¿no? Sino que aquí ujú. lo que tenemos es, pues muy zapatista, ¿no? Un mundo donde caben muchos mundos, ¿no? En el sentido de este pluralismo. Yo, pues, sabes, pues mi trabajo con las comunidades indígenas y demás, pues también hay toda esta regambre política que a mí me preocupa. Y yo creo que esta aportación que tú brindas, de alguna manera, teje también con la búsqueda de un pluralismo, no solamente en un nivel, digamos, religioso, espiritual, sino también social y político, o digamos, lo reformulo de la siguiente manera, ¿no? Es un pluralismo en todos los niveles, ¿no? En donde ya no estamos separando lo místico de lo social o lo místico de lo espiritual, lo psicológico, lo sexual, etcétera, sino que estamos hablando de una auténtica pluralidad, pues, del ser, ¿no? Un ser que es Ujú, plural, ¿no? Y eso a mí me, ujú. pues coincido muchísimo, ¿no? Lo dejo por ahí Sí. como para continuar quizás la conversación, hincando quizás un poco más el diente en un concepto tuyo, que es el de la espiritualidad encarnada, ¿no? Ujú, Porque creo que de ahí ujú, viene ujú. esta mística como dinamismo vital de apertura radical, ¿no? Sí, bueno, uy, has hablado de tantas cosas interesantes que antes de hablar de la espiritualidad encarnada, déjame algún pillar algún hilo de los que has echado por ahí, porque me parece muy interesante esto que hablabas también de la dimensión política también con la mística, ¿no? No deja de ser curioso, ¿no? Como cualquier fascismo tiende a homogeneizar. ah, Cuando Franco se hizo con el poder en España, lo primero que hizo pues intentar cargarse pues los distintos lenguajes, culturas regionales, etcétera, ¿no? Y eso también a veces de una manera mucho más sutil ha entrado en estos discursos, ¿no? Universalistas, ¿no? Sin la intención fascista, aunque sí que han habido críticas, ¿no? De ciertos personajes del tradicionalismo, ¿no? Con sus conexiones con el fascismo italiano, etcétera, ¿no? Pero no creo que hubiera una intención fascista, pero de ahí, ahí de pronto se convierte en una macroestructura que es la que dicta desde arriba, como si fuera una especie de élite, ¿no? Nosotros somos los que sabemos cuál es el último, el cenit, el último escalón de la evolución espiritual humana de toda la humanidad, ¿no? Y podemos jerarquizar las distintas religiones como pasos hacia la misma o incluso considerar que algunas están completamente equivocadas. ¿Quiénes son ustedes para hacer esto, ¿no? Ah, que siempre me ha parecido muy bestia, ¿no? Y también, claro, claro, cuando en la psicología transpersonal los modelos wilberianos pues preponderaban, ¿no? Hoy en día está la cosa pues mucho más diversa y tal, ¿no? Pues también yo también me di cuenta como al entrar en el estudio, ¿no? De las religiones comparadas, de la mística comparada, ¿no? De la cantidad de jerarquías históricas que se habían hecho. En el hinduismo hay docenas de jerarquías, en el budismo hay jerarquías también, ¿no? Y todas, inequívocamente, todas ponen la tradición favorita del que ofrece la jerarquía arriba de todas y ordena las otras tradiciones hacia abajo, ¿no? Entonces, eso desde los estudiosos de la religión, desde hace ya décadas, pues no las consideran seriamente, se consideran claramente movimientos apologéticos, que se llaman movimientos al servicio de mostrar la superioridad de tu propia religión, ¿no? Sobre las demás, movimientos sectarios, básicamente, en última instancia, ¿no? Aunque las intenciones sean de lo más nobles o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Y después también esto que has dicho de esa idea, ¿no? De ir más allá de todo lo particular, de todo lo contextual, ¿no? Hacia esa unidad, hacia ese uno, ¿no? Yo aquí también siento que hay una especie de visión algo distorsionada, ¿no? Para mí ha sido muy importante
y eso también empieza el puente con la espiritualidad encarnada, ¿no? Como reenraizar la espiritualidad e incluso la mística en la vida, en los procesos vitales, ¿no? Em, observamos la vida con toda su gran, tremenda diversidad de millones de especies animales y vegetales, ¿no? Y celebramos esa diversidad. Nos admiramos con esa diversidad. Vemos que unas especies tienen unos talentos y otras, ¿no? Algunas nos superan a los seres humanos en muchas cosas. Nosotros a veces las podemos superar en otras, ¿no? Pero hay una horizontalidad en ese sentido que podemos todos aprender unos de otros, ¿no? A nadie se le ocurriría que una meta de la evolución biológica sería la emergencia de un macroorganismo único que se carga toda esa diversidad y diferencias, ¿no? ¿Por qué queremos hacer eso con la diversidad y la pluralidad religiosa cuando nos ofrece una riqueza tremenda debido, no a pesar, sino debido a esa diversidad, ¿no? Y que por tanto las nuevas tradiciones, como lo están haciendo en las últimas décadas, sobre todo, aunque se hubieron intercambios religiosos por siglos, obviamente, ¿no? Normalmente, antiguamente estaban provocados por la intención de convertir a las otras personas de las otras tradiciones a la tuya, ¿no? De una manera o más diplomática o incluso más violenta. También recordemos las cruzadas, apoyadas por muchos místicos, por así decirlos, ¿no? Como Bernard y otros. Ah, pero, pero bueno, en los últimos años pues, ha habido un espacio como mucho más dialógico, ¿no? En el que muchas tradiciones, ¿no? Se han dado cuenta de que, ostras, podemos aprender y podemos enseñar, ¿no? Podemos aprender muchas cosas de la mística cristiana. Los budistas dicen, los cristianos también, monjes cristianos, dicen, podemos aprender muchas cosas de la contemplación budistas, ¿no? Hay libros sobre este tema, ¿no? Y yo creo que este es un poquito lo que el paradigma participativo intenta también como apoyar, ¿no? Esa tendencia a ese diálogo interreligioso entre iguales, ¿no? Pero no una igualdad que homogeneiza, una igualdad que banaliza la diferencia, sino una igualdad en el sentido de que todos tenemos algo que enseñar y todos tenemos algo que aprender, como seguro que en esta sala, todos vosotros seguro que tenéis muchas cosas que enseñarme y seguro que hay algo que os podría enseñar a casi cada uno de vosotros, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo bastante importante, ¿no? Y también esto es importante en el sentido de toda la violencia religiosa que todavía está ocurriendo en el mundo, ¿no? Grandes problemas en Asia, en el Medio Oriente, en África. Obviamente hay otras razones, ¿no? Económicas, políticas, étnicas, ¿no? Detrás de estos conflictos, pero lo que sí que está muy claro, y están habido entrevistas, ¿no? Con, por ejemplo, personas serán terroristas religiosos, por ejemplo, ¿no? Pues la mayoría de terroristas religiosos lo hacen en gran parte porque sienten claramente, creen claramente que Dios está de su parte y no de parte del vecino, o al menos, o está más de su parte que de parte del vecino, ¿no? Entonces, la violencia interreligiosa también está justificada por ese tipo de ideologías, ¿no? De sectarias, de superioridad religiosa, ¿no? Entonces, todo esto tiene implicaciones prácticas muy, muy potentes, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema de la espiritualidad encarnada, ¿no? La espiritualidad encarnada, pues tiene muchas dimensiones, ¿no? Y una dimensión es esa dimensión que ya le hemos traído aquí, una dimensión también de que no puede estar divorciada hoy en día. La espiritualidad encarnada, nos encarnamos, cuanto más nos encarnamos, más nos damos cuenta, no solo de una manera intelectual, sino de una manera sentida, ¿no? De que no es que seamos parte de la naturaleza, es que somos naturaleza, ¿no? Entonces, desde ahí ya pues se empiezan a crear esas inquietudes desde dentro hacia, por ejemplo, el activismo de alguna manera pues ecopolítico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eso está también conectado con el activismo social, activismo político, ¿no? Es una especie que ya no reúne, ¿no? Integra la vida contemplativa con la vida activa en respuesta a los problemas urgentes de la humanidad hoy en día, ¿no? Pero también es una espiritualidad que, como decía antes, ¿no? Que abraza todo lo que somos. Y esto es súper importante a varios niveles, ¿no? Porque yo creo que, no sé vosotros, pero ya es casi, si no fuera tan trágico, sería aburrido, ¿no? Cuando oímos una y otra vez, ¿no? Que otro lama tibetano, otro maestro del Kundalini Yoga, otro ayahuasquero ha acosado, ha abusado sexualmente de mujeres, incluso de niños, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo con personas supuestamente iluminadas, ¿no?
y algunas personas que yo he conocido realmente y eran maestros realmente en su camino ayahuasquero, por ejemplo, y después, pues clarísimamente habían tenido este tipo de acusaciones y problemas muy reales, ¿no? Entonces, yo creo que aparte de, pues, bueno, dimensiones crossculturales y de otros factores, aquí hay algo que habla de una espiritualidad, de lo que yo llamo que se desarrolla del chakra del corazón hacia arriba, que es la espiritualidad que más se ha fomentado históricamente a lo largo de la humanidad, con algunas excepciones, obviamente, la historia de la humanidad, y que ha dejado atrás el cuerpo y el instinto, ¿no? Con lo que el cuerpo y el instinto han quedado en estados de subdesarrollo, alienados, quizás con trauma, o en estados simplemente, pues no tan desarrollados, ¿no? Cuando una vez estuve con un gran chamán y me pidieron que tradujera con dos de sus discípulas, que eran dos chicas americanas, ¿no? Hicimos una comida y tal. Era un gran chamán, yo lo había visto trabajar en La Maloca, era un gran sabio, era realmente realmente un technician, como un especialista en la sanación psíquica, ¿no? Era realmente de real ártico, el artículo auténtico, ¿no? Y alrededor de estas chicas se comportaba como un mozalbete preadolescente, perdiendo los papeles, haciendo insinuaciones, diciéndole a una de las chicas que ya no tenía que hacer dieta porque él se la podía dar de otra manera, imagínate cuál era, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas de este tipo, ¿no? Entonces yo creo que esos son síntomas de una espiritualidad desencarnada o de chakra del corazón hacia arriba y parte de la gran desafío y gran tarea hoy en día, ¿no? En las tradiciones, pero en todos nosotros, ¿no? Esta es una espiritualidad que realmente también pues invita, ¿no? Al cuerpo y al mundo instintivo, ¿no? A desarrollarse espiritualmente, ¿no? A también a alinearse, ¿no? Con ese misterio, ¿no? Del cual todo procede, ¿no? Bueno, me he enrollado de nuevo bastante, así que lo dejo aquí por si quieres hacer matizaciones o preguntas o lo que sea. Buenísimo, Jorge. Sí, no, pues yo pensaba importantísimo esto que nos mencionas. Abordaré como algunos puntos. A mí me gusta decir que el primer camino espiritual es la vida misma, ¿no? O sea, ya la misma vida biológica del cuerpo nos va llevando por distintas etapas de la vida, ¿no? No es lo mismo, digamos, tener la energía de cuando teníamos 15 años, allá a los 20, a los 30 o etcétera, ¿no? O sea, como que la propia vida biológica en su devenir mismo nos va marcando pautas, ¿no? Como ciertos ciclos de la propia encarnación que nos invita quizás en algún momento de la vida, pues a tener más atención a cierto tipo de energía o a otra, ¿no? Y claro, esto no es para todo el mundo igual, ¿no? Pero sí Ujú, que, por ejemplo, pues lo que uno vive en la adolescencia, lo que uno vive en la niñez, pues también voltear eso, pues también es o sea, es decir, no vivir lo que tu cuerpo de alguna manera también te va invitando y pidiendo desarrollar en la etapa adecuada, pues en una posterior muy difícilmente vas a poder recuperar, digamos, lo que tocaba, ¿no? Pero lo que quiero, entonces eso es como la base y ya sobre eso, como no es como la vida humana no es meramente vida biológica, sino que pues estamos atravesados por la cultura, pues claro que ahí se monta pues ya los caminos espirituales tal y cual los conocemos como tal, ¿no? Es decir, ujú, pues ya el Zen o el chamanismo o el diálogo, ¿no? El Zen que practicamos es pues Zen en diálogo con la mística cristiana, etcétera, ¿no? Entonces esa es una de las primeras cosas que se me venían, ¿no? La dimensión, digamos, encarnada. Y yo le sumaría como esta parte también de los ciclos propios de la vida, ¿no? No he llegado a esa edad, por lo menos no en esta existencia, ujú, pues ya digamos de la vejez, ¿no? Pero yo a las personas mayores con las que he convivido o he acompañado, también hay una sensibilidad espiritual propio de ese momento, ¿no? Que a lo mejor pues no podemos vivir a los 25, pues porque nuestro cuerpo exige otra cosa, invita a otra cosa, pero eso a mí me llama mucho la atención, ¿no? O sea, cómo también no solamente integrar en el proceso del trabajo consciente, digamos por medio de prácticas y talleres, sino también revisar pues en qué momento del ciclo de la vida estamos y a qué nos invita, ¿no? Dependiendo cada una, ¿no? ujú, Porque también estos ejemplos que tú ponías, y claro, totalmente bienvenida a la sexualidad de los adultos mayores, por supuesto, ¿no? Pero también a lo que quiero ir es que muchas veces
y por ejemplo yo más en el mundo cristiano, ¿no? Que quizás es el que conozco más de fondo. eh, a muchos sacerdotes, por ejemplo, ya mayores, se les despierta como el líbido, que no trabajaron, que no integraron, ¿no? O sea, que quizás en algún momento dado de su vida lo podían sublimar a través del apostolado, a través de estar todo el tiempo volcados en el trabajo y de alguna manera eso como que el cuerpo, pues bueno, se cansaba y demás, pero en edades ya mayores, en donde ya no tienen tanta energía y donde, pues digamos, la propia orden o la propia congregación ya les dice, pues ya no hagas tanto, quédate en la casa, de pronto es cuando sale esta energía nunca integrada, nunca trabajada y por eso en muchas veces casos de abusos, por ejemplo, en el mundo cristiano, pues son de religiosos y también hay de religiosas mayores, ¿no? O sea, ya en otra etapa, ¿no? Entonces a Ujú. mí, para mí tiene que ver con eso, o sea, como no trabajar y no vivir lo que en la etapa de la vida en la que estás, de alguna manera también tu energía y tu corporalidad te invita, ¿no? Claro. En cuanto a la espiritualidad encarnada, quizás y aprovechando, digamos, también una cosa que a mí me llamó mucho la atención, estábamos platicando antes de empezar a grabar y que todo el mundo se conectara. Bueno, con Jorge hemos tenido la posibilidad de vernos ya en más de una ocasión presencialmente también. La última fue en un retiro que Jorge, retiro taller que Jorge impartió acá en San Miguel de Allende. Y bueno, para Anabelín y para mí fue un encuentro muy bello porque bueno, habíamos platicado, nos habíamos escrito, nos habíamos comentado textos, pero claro, ¿no? Ya vivir eso, entonces me gustaría como que nos pudieras como platicar un poco tú cómo has trabajado esta espiritualidad encarnada como a nivel práctico, ¿no? Porque luego es la pregunta de siempre, bueno, eso Ujú. suena padrísimo, ¿no? En el papel, qué padre, una espiritualidad también que integre el chakra corazón para abajo, suena buenísimo, pero ¿cuáles son las prácticas, cuáles son los métodos, cuáles son las formas, ¿no? Que tú has encontrado para proponer, digamos, momentos y procesos mistagógicos, voy a decirles así, para también integrar toda esta dimensión en la vida mística. Vale, 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 vale. Vale, mira, antes de ir ahí también, para que siempre dices cosas, muchas cosas muy interesantes que me gustaría comentar también. Has hablado del tema tan trágico, ¿no? De los abusos de, pues, de sacerdotes en el cristianismo, ¿no? Personas mayores, ¿no? Claro, yo creo que aquí hay casos, yo he conocido monjes benedictinos, por ejemplo, ¿no? Que eran casos muy claros de sublimación exitosa de estas energías, ¿no? Y eran personas muy mayores, ¿no? Y realmente tú sentías un eroticismo en su presencia, ¿no? Habían aprendido a sublimar esa energía no solo hacia el amor agapeico del corazón, esa expansión o el amor espiritual, sino esa erotización. Eran personas realmente que había un eroticismo, ¿no? Para mí eso es una señal de sublimación exitosa, ¿no? Cuando este proceso no ocurre por A, B, C, D o F, ¿no? Pues vete tú a saber, a lo mejor hay traumas en la niñez, ¿no? En muchos de estos sacerdotes, a lo mejor en muchos de estos sacerdotes son personas que han sido desde siempre pues homosexuales y en ambientes en el que se han sentido súper marginados y han sufrido muchísimo, ¿no? Y han reprimido todo esto y después ya de un momento pues eso explota y explota de maneras muy distorsionadas, ¿no? Lo que pasa que también aquí, y esto también está basado en el trabajo de acompañamiento de algún sacerdote que hicimos con estas prácticas que tú viviste, ¿no? En California y en algún otro lugar, ¿no? De algún sacerdote que estaba tomando conciencia, eran personas honestas, tomando conciencia de que estaba empezando a tener deseos sexuales hacia los niños y no quería, estaba luchando con esto, no quería, pero ya había empezado a entrar en páginas de web, le habían dado una posición en Argentina más importante y quería irse para allá limpio de esto porque estaba sufriendo el hombre con este tema, era algo realmente compulsivo, ¿no? Entonces, claro, aquí fue un trabajo muy bonito porque a través del trabajo él se dio cuenta de que en realidad ese impulso hacia el niño, ¿no? Sexual era un impulso que tenía que redirigir hacia adentro, ¿no? Claro, un niño ofrece un referente de pureza de esa energía de la vida, esa energía sexual en su manifestación más pura, ¿no?
Entonces él, con todo este trabajo de represión que había estado toda su vida haciendo, ¿no? Pues no podía conectar con la parte, esa dimensión más pura de su propia energía sexual dentro de él. Estaba todo estancado, habían todo tipo de capas, ¿no? Barrosas, etcétera, ¿no? Entonces el trabajo fue a través de estas prácticas, algunas de las que tú conoces, ¿no? Un trabajo muy contemplativo, muy respetuoso, pero también que implica el contacto con esas energías sexuales, ¿no? Ayudarle, ¿no? Como a ir depurando esas capas para que fuera entrando poco a poco, como esto es como las máquinas estas petrolíferas que van perforando todas las capas de la Tierra hasta que llegan, ¡pumba! a a la gran, no me gusta la analogía del petróleo porque obviamente no, no es muy ecológica y estoy en contra, ¿no? Pero para que se entienda, ¿no? Llegan de pronto a la fosa de donde está todo el petróleo y, ¡fua! Y sale, ¿no? Y es que cuando eso, una persona llega ahí, entonces esa energía, desde el interior, esa energía pura, esa fuente cristalina limpia de energía de vida pura, limpia y sanea todas esas energías sexuales de la persona, ¿no? Entonces, yo creo que este sería un trabajo súper, súper bonito que habría que hacerlo con muchas de con estas personas, ¿no? Porque el, el- el- como el reflejo, así un poco de rodillo automático social, es a considerarlos unos pervertidos, unos malos, unos criminales, ¿no? Son personas horrorosas, ¿no? Y por supuesto que lo que hacen es completamente inaceptable, están creando trauma en muchísimas personas, han creado un sufrimiento terrible, pero cuando uno entiende realmente la dinámica, lo que han vivido, entienden su trayectoria personal, puedes entender qué es lo que está pasando con compasión y poder ayudarles, ¿no? A redirigir esa energía hacia adentro, ¿no? Y a sanar, ¿no? Que es lo que hace falta hoy en el día. No hace falta más castigos ya, sino sanación, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Entonces, no sé, me he ido aquí por los cerros de Úbeda un poco, ¿no? Pero tú me preguntabas a las prácticas. Bueno, a ver, para mí, yo he entrado ahí de diversas maneras, ¿no? Claro, para mí, por ejemplo, toda mi implicación con la sexualidad, ¿no? Como camino espiritual, ¿no? Como energía sagrada de la vida, ¿no? También se dio durante un proceso espontáneo en el que estuve como 3 años a estar célibe, ¿no? Célibe no solo en relación con otras personas, sino conmigo mismo. No había masturbación, ni eyaculación, las energías fueron hacia adentro, ¿no? En algún punto, pues estas energías, casi unos 3 años después, emergieron y reorganizaron mi energía sexual, ¿no? Ya antes consideraba la energía sexual pues como energía de vida, como algo sagrado, ¿no? Pero eso fue algo pues como muy, muy importante, ¿no? En mi vida, ¿no? Porque también fue también una especie, durante esos años de celibato, yo viví también esa erotización de la vida, ¿no? Esa intimidad con todas las cosas eróticas, ¿no? Que hablan algunos místicos también, ¿no? Am, Dicho esto, ¿no? Este trabajo que vos, tú y Ana Belén y otras personas en México también vivieron, ¿no? Ese trabajo que se ha ido desarrollando a través de muchas décadas, ¿no? Son prácticas y es un trabajo que también un poco encarna esos aspectos, ¿no? Que hablábamos antes del camino participativo, ¿no? El aspecto relacional, el aspecto encarnado, el aspecto de co-creación, ¿no? Con lo transpersonal, con el misterio, ¿no? Porque son prácticas, claro, la mayoría de prácticas meditativas o espirituales, con alguna excepción, ¿no? Son prácticas que la gente lleva en solitario y sin contacto físico con otras personas. Y está muy bien, yo los he practicado mucho, te pueden ofrecer mucho, ¿no? Pero es un trabajo que lo que hace es una exploración. ¿Qué ocurre cuando practicamos en contacto contemplativo con otros seres humanos, ¿no? Con distintos chakras energéticos, con distintos contactos de manera contemplativa, pero con contacto físico también, ¿no? Entonces, claro, el contacto físico invita, ¿no? La energía vital, la dimensión inmanente del misterio, ¿no? Conectada con esa energía primordial de la vida, nuestra sexualidad, a emerger en el cuerpo, lo vitaliza, lo erotiza, ¿no? Y la conciencia contemplativa que se le pone, ¿no? Pues trae esa dimensión como más sutil, más de luz, más trascendente, ¿no? Entonces aquí de alguna manera es cuando empezamos como en este trabajo a iluminar y a vitalizar, ¿no? Todo lo que somos, ¿no? El cuerpo, el instinto, el corazón, la mente, ¿no?
dices un poquito, que son prácticas, pues eso, son prácticas guiadas, después también son prácticas que la gente aprende las herramientas y empieza a crear sus propias prácticas. Es un trabajo muy vivo, muy orgánico que siempre está como en transformación. Me gustaría dar crédito porque siempre para mí es importante dar crédito donde se debe. Este trabajo, los orígenes fueron co-creados por uno de mis grandes amigos y mentores que murió hace 2 años, Ramón Albareda, director del Centro Estel de Barcelona. Era un místico de la naturaleza, un teólogo cristiano, un cura realmente también, era sacerdote. También era un sexólogo, psicólogo, ¿no? Y él, todo este trabajo emergió de su propia vivencia de despertar sexual y espiritual simultáneo cuando era un adolescente en la naturaleza. Empezó a jugar con las hojas, empezó a jugar con distintos elementos de la naturaleza y tuvo un despertar sexual que fue espiritual al mismo tiempo, ¿no? Y una plenitud de vida que él encarnaba. Y después al crecer se dio cuenta de, decía, ¿por qué las personas no acceden a esta plenitud de vida que yo vivo, ¿no? Y se dedicó toda su vida, ¿no? a crear herramientas muy sencillas pero profundas para ayudar a otras personas a encarnar todas esas energías tan, pues, las inmanentes, vitales y más trascendentes, ¿no? Y bueno, el trabajo que yo hago está inspirado en ese, es un cuerpo de trabajo muy amplio y yo he ido pues puliendo, seleccionando y tanto también un marco distinto en distintos talleres para ir trabajando este camino de la espiritualidad encarnada. También le llamo la somática transpersonal, o prácticas integrales, depende del contexto en el que se ofrezca. Wow, Jorge, muchísimas gracias. Y bueno, creo que podríamos seguir durante horas y horas conversando sobre estos temas, pero me encantaría pues escuchar comentarios, opiniones, preguntas, reflexiones de quienes nos acompañan. Antes de eso, para que no se nos olvide, déjenme simplemente presentarles algo un poco de la obra de Jorge por si quieren, pues ustedes ya de manera independiente, pues hincarle el diente a la lectura, buscar algunos textos. El primero que tengo por aquí a la mano se titula justamente Espiritualidad Creativa, ¿no? Está publicado por la editorial Kairos. Y bueno, es súper recomendable este texto que nace de tu tesis doctoral. Ahí me corrige si no es así, pero ya nos si quieres decir algo al respecto, también nos comentas. Después está este libro, El Giro Participativo, Espiritualidad, Misticismo y Estudio de las Religiones, en donde Jorge escribe y también, digamos, coordina, ¿no? Es un texto más bien colectivo, en donde se aborda todo este aspecto de la participación, si ustedes también quieren ahí como abordar un poquito más. Este en inglés, Participation and the Mystery, también muy recomendable. De alguna manera, una actualización del primer libro que les mencionaba, ¿no? De alguno de los temas y también mucho de psicología. Y por último, para quienes les llamó la atención todo este aspecto también de la sexualidad, y no solamente en este ámbito, sino también en el ámbito interpersonal. Está el texto Novogamia, más allá de la monogamia y del poliamor. Aquí, por acá lo tenemos también. Y bueno, estos cuatro son los que tengo por acá a la mano, pero bueno, ahí Jorge constantemente está haciendo talleres y videos y artículos ahí por doquier, entonces no es difícil encontrar material, pues, y además, pues sí, nos visita en México muy seguido, entonces también, pues por ahí les enviaremos alguna información de su próxima visita. Jorge, ¿algún comentario de esto de los materiales antes de abrir el micrófono? Bueno, solo comentar que estos libros, sobre todo el primero, mi tesis doctoral y el giro participativo, son libros muy académicos. es, eh, entonces, yo creo que hay perlas en todos estos libros, pero, por ejemplo, el primer libro es mi tesis doctoral, entonces yo siempre invito a la gente, bueno, tú ves leyendo y si hay algunos pasajes que son muy técnicos, sáltatelos y ves a otros, ¿no? Yo creo que en el último, el que está en inglés, hay artículos, partes, capítulos más leíbles, como el de la espiritualidad encarnada, está un poquito más leíble, ¿no? Es un poquito parte del problema que tenemos los académicos, ¿no? Que trabajamos en universidades, que sí, aún tengo que escribir un libro como mucho más, un lenguaje más cercano de este paradigma participativo, es algo que lo tengo ahí en el tintero, ¿no? El libro de monogamia es lo opuesto, es un libro totalmente popular, divertido, con ejercicios, con diagramas que se leen en 2 sentadas, ¿no?
Y está basado también en un libro que no ha mostrado, no lo debes tener, que se llama Love and Freedom, que es un libro más académico, también más riguroso sobre este tema, ¿no? Sobre relaciones alternativas, etcétera, ¿no? Y tan solo comentar que, bueno, que mi próxima visita a México será en octubre, voy a participar en el Congreso de Urotas, que será en Oaxaca, a dar una charla y un taller postconferencia en el que le vamos a usar algunas de estas prácticas que comentaba, pero en el contexto de la integración de experiencias psicodélicas o experiencias espirituales, integración de experiencias anómalas. Entonces, bueno, lo puedo dejar aquí. Y quizás podemos, efectivamente, pues yo creo que es un buen momento para abrir aquí a otras voces, preguntas, comentarios, cualquier cosa vale. Efectivamente, pues muchísimas gracias, Jorge, y vamos a estar esperando ese nuevo texto, ¿no? Escrito en este otro lenguaje. Pues bien, levantando la mano, ¿alguien se anima? ¿Alguien tiene algo que comentar? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que les haya surgido? Pues ahora sí que muy bienvenidas y bienvenidos. Pueden levantar la manita, digamos, con esta aplicación del Zoom o simplemente pues desactivar o más bien activar su micrófono y hablar. ¿Quién se anima? Adelante, Héctor. Muchas gracias por esta maravillosa, eh, pues, presentación de Jorge Ferrer y conocer su trayectoria. También escucharte, Elías, siempre te he escuchado como que en otros contextos y no sabía, por ejemplo, tu experiencia de la ayahuasca y de este tipo de experiencias que mi experiencia como también mística, ¿no? Puedo decir que es una experiencia mística la que he vivido a través de la poesía, sobre todo. Yo creo que la poesía fue el camino que me fue abriendo en mi temprana infancia y me llevó a cantar, por ejemplo, ¿no? Y el canto siento que tiene un poder muy especial en todas las tradiciones místicas. Y lo que me he dado cuenta, algo que me salta mucho a través de este diálogo que ustedes sostuvieron, es que em, en el ámbito académico y en el ámbito religioso, efectivamente, se deja a un lado las experiencias, o por lo menos aquí en Occidente, se dejan a un lado las experiencias del cuerpo, las experiencias eróticas, las experiencias eh, amorosas con el mundo, con la naturaleza. Por eso me gustó mucho escuchar este enfoque porque cada vez que yo tengo una plática, sobre todo con filósofos o con académicos, tienden a hacer de menos las experiencias como las del arte, ¿no? Como las Ujú, del canto, como las de la danza ujú, eh, y no las consideran que son parte de una experiencia espiritual. Por eso, antes de que empezara la plática, les decía que me interesa lo sagrado del arte, ¿no? El arte casi siempre en nuestra época es visto como un subsistema del mundo económico, como parte de la esfera del espectáculo, y no como un camino de autoconocimiento y sobre ujú, todo, no solamente autoconocimiento individual, sino que hay experiencias artísticas que son eh, de la mano con otros, como en la experiencia de los coros o con la experiencia de hacer tai chi con un grupo de personas, de aprender a sentirse, de acompañarse. Entonces agradezco este enfoque y bueno, me encantaría conocerte, Jorge, ir a uno de tus talleres en Oaxaca, ese me suena muy interesante lo que hablan. Y la segunda cuestión que me gustaría preguntar es, ¿y las experiencias iniciáticas de cualquier tipo? ¿No? A veces estas cuestiones como mm, los psicodramas a los que estaban expuestos casi todos los antiguos iniciados o casi todas las escuelas. Mm, Me hace pensar que
eran una manera de acceder a esta mística de una manera colegiada, vamos a decirlo así, ¿no? Creo que también la dejan de lado a veces las academias, ¿no? Se enfocan más al aspecto individualista de la experiencia mística y Ujú, no como una experiencia en la que vas acompañado de una comunidad. Entonces, ujú, bueno, eso lo dejo ahí. Y ujú, también la tercera cuestión que quiero como comentar es que el místico casi siempre es un rebelde, es una persona que va a cuestionar los órdenes establecidos alrededor suyo. Cuando uno despierta a, a la mística, a esa experiencia, generalmente molesta a los poderes establecidos. Y me refiero sobre todo a los poderes religiosos, a eso que alguna vez mencionaste, Elías, del monopolio de cualquier religión. ujú, Sí, porque esa experiencia, pues te, te hace forzosamente cuestionar el orden, ¿no? Y por ujú, supuesto tiene implicaciones políticas y muchas veces económicas, porque vas a renunciar de alguna manera a Mamón, ¿no? Al culto al dinero para hacer otro tipo de orden. Otro orden es posible, ¿no? En este mundo. ujú, Pues eso es todo lo que quiero ujú, comentar y no sé si quieran hacer eco ujú. de esto Sí, que sí, acabo de decir. claro. Sí, muy interesante. Bueno, lo primero, bueno, darte las gracias por traer el arte a esta conversación y traer la poesía a esta conversación. Claro, en esta breve conversación que hemos tenido con Elías, ¿no? Estábamos hablando de la mística, sobre todo en un contexto religioso, en un contexto de tradiciones contemplativas, espirituales, ¿no? Pero de siempre ha habido lo que se denominó en su día la mística salvaje, que le llamaban, ¿no? Que es la mística no religiosa, la mística secular, ¿no? Que puede tener distintas formas, ¿no? Desde el arte como vía mística, ¿no? Desde una mística también incluso atea, una mística científica, ¿no? Hay muchos científicos que no creen en Dios, pero que se consideran místicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tienen una vivencia del cosmos, ¿no? Como algo que despierta asombro y reverencia y un sentido religioso, aunque no crean en Dios, no sean religiosos de una manera tradicional, etcétera, ¿no? También hablamos pues de la sexualidad como que puedo proveer experiencias místicas. Hay investigaciones, ¿no? Ah, Investigando pues personas que no están afiliadas a ninguna tradición religiosa, no son practicantes espirituales, son seculares y un gran porcentaje de personas tuvieron experiencias místicas en la sexualidad, ¿no? Y que después pues correspondían con cantidad de los estados místicos mapeados en las tradiciones, desde la presencia de Dios hasta la no dualidad, hasta, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por traer esta dimensión a la conversación, esta aportación, ¿no? Y después sobre lo iniciático, yo creo que aquí también traes esta importancia de la comunidad, ¿no? Del rito iniciático comunitario. Yo lo considero muy importante también, ¿no? Porque claro, también tenemos esta visión del místico, ¿no? Como el llanero solitario, ¿no? Y hubieron muchos de estos, pero la mayoría de místicos también estaban en relación, tanto en comunidades monásticas, en relaciones con, bueno, no existen en el vacío, a lo mejor algunos, ¿no? Pero la mayoría, la gran mayoría están en comunidades y de hecho, pues como bien se sabe, la palabra original místicos, ¿no? Místicos viene de los cultos eleusianos, los cultos de los misterios grecorromanos, que eran básicamente ritos de paso iniciáticos colectivos. O sea que estás poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera hoy en día también, yo a veces cuando pues ves pues estos festivales de hoy en día como el Burning Man Festival, estos festivales que son con raves, con ciertas drogas enteogénicas, ¿no? Yo creo que son una manera de recuperar, ¿no? De recuperar ese tipo de iniciación colectiva a lo sagrado y a lo sensual también, en un contexto distinto a la vida cotidiana, ¿no?
sea, que también están emergiendo en la sociedad contemporánea en distintas maneras, ¿no? Pero yo creo que hay mucho ahí, ¿no? De recuperar, ¿no? En los ritos de paso no iniciáticos, ¿no? Es parte de lo que, bueno, siempre se ha dicho y es una gran verdad, creo, ¿no? Que la sociedad occidental moderna es una sociedad en general adolescente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay ritos de paso. No hay ritos de paso como tienen las sociedades indígenas, como vieron en la antigüedad, ¿no? Entonces, bueno, mirad todos los blockbusters de Hollywood, los temas cuáles son: persecuciones de coches, disparos, sexo y pasión, temas de la adolescencia. Está bastante claro, ¿no? ¿Dónde está nuestra sociedad? En la masa crítica, ¿no? Y finalmente, lo que has dicho de los místicos rebeldes, yo aquí sí que ofrecería un contraste, porque sí que es cierto, ¿no? Que el místico tiene esa, esa reputación de rebelde, ¿no? De iconoclasta, ¿no? De que ha ido en contra de las autoridades dogmáticas, ¿no? Que ha liberado y tal, ¿no? Y algunos lo hicieron, pero de hecho algunos de los místicos que se hicieron tan famosos y a través de los cuales vemos los místicos como rebeldes, eran en realidad la gran excepción a la regla, ¿no? Por un Meister Eckhart que tuvimos, pues habían pues docenas de místicos cristianos completamente trabajando dentro de los parámetros doctrinales del cristianismo, ¿no? Y básicamente muchos de los criterios de la veracidad de las experiencias místicas eran si concordaban con las escrituras o no, ¿no? Y esto fue así a lo largo de muchísimos siglos, ¿no? Entonces sí que hay algo, ¿no? En el místico, ¿no? Que puede innovar, ¿no? Y aquí de nuevo está el tema de la cocreación, ¿no? La innovación con la cocreación, ¿no? Pero históricamente yo creo que sería demasiado decir que los místicos eran rebeldes, ¿no? Yo creo que los muchos de los más famosos eran rebeldes y por eso se hicieron famosos, pero la mayoría no lo eran tanto. Muchísimas gracias. A ver si Héctor, adelante, y luego le damos la Y palabra. me refería a la rebeldía por la propia experiencia que he vivido en las universidades. O sea, si hay un tema que he podido corroborar a lo largo de mi experiencia, tanto como estudiante como después maestro y demás, fue saber que una de las mayores rebeldías era proclamar la vida mística. O sea, Ah, vale, ok, ok, ok. Sí, sí, o sea, si yo en medio de la universidad me pusiera de rodillas a sentir la revelación en un momento, me corrían de la universidad, ¿no? O sea, era algo como maestro o como estudiante, es algo como casi una rebeldía en nuestro tiempo. A eso me refiero claro, en esta época laica, vamos a decirlo así. También se ve con sospecha cualquier tipo de sensibilidad divergente, vamos a decirlo así. claro. Ahora te entiendo mucho mejor. Muchas gracias, Héctor. Bueno, a ver, otras voces. ¿Qué más anima? ¿Un comentario? ¿Alguna pregunta? Experiencia, compartir alguna experiencia Mm, mística, todo vale. A ver, yo, un alma valiente. Muy Adelante, bien. Lina. Bueno, muchas gracias, Elías, por pues habernos traído a este maestro y mi más sincero pésame por el fallecimiento de tu maestro Luis. Lo lamento mucho. Y bueno, yo quería comentar que hizo Jorge mucho eco en mí al platicar de ese trance de estar como en blanco. Yo experimenté algo así cuando tenía como 15 años y no Mm, sabía que eso era como un trance, hasta apenas ahorita me cayó el 20. Y bueno, yo inicié en mi búsqueda espiritual a raíz de un malestar muy personal, o sea, como muy devaluada, porque estaba yo viviendo en una relación como donde había un poco de violencia intrafamiliar y mi búsqueda empezó por ahí. Me inicié, bueno, eh, recorrí muchas religiones, digamos, y después encontré el Tai Chi, en donde me clavé muchísimo. Y posterior fui a San Francisco Zen Center mm, y me inicié con el Zen.
Y bueno, continúo ahí, pero he leído a muchos maestros. Por ejemplo, me gusta mucho Javier Meloni, Mm, Stephen Batchelor también me gusta muchísimo. mm, Y bueno, sigo ahí y pienso que el camino espiritual pues es algo muy personal y tiene que ir como, bueno, en primer lugar, ayudarte a ti mismo, pero al servicio de los demás. Entonces, y siento que es interminable el camino y doy ujú, gracias de que sea así, porque es como un camino de vida. mm, Entonces, todo lo que has dicho ha hecho mucho eco en mí. mm. Entonces, bueno, pues te agradezco muchísimo y también Elías. Mm, Gracias. ujú. Muchísimas gracias, Celina. Yo creo que, bueno, primero yo no me considero un maestro, cada día que pasa me considero más principiante. Pero bueno, aparte de, y no lo digo por falsa modestia, te lo digo auténticamente, que es así. Pero bueno, aparte de eso, esta es la importancia del compartir espiritual, va por ahí, ¿no? Comparto esto y a ti te resuena y te ayuda a situar una experiencia tuya de otra manera, ¿no? Y darle un valor distinto, ¿no? Y seguro que cosas que tú puedas compartir a mí me ayudarían también a situar cosas de mi propia vivencia, ¿no? Entonces, por eso esos espacios, ¿no? Que coordina Elías y otras tantas muchas personas en estos días son tan vitales, ¿no? Tan importantes, ¿no? Y me ha encantado tu compartir, ¿no? Porque me ha traído muchos recuerdos del Centro Docente de San Francisco. Yo lo visitaba bastante a menudo. Conocí a Richard Baker Roche en su día. Suzuki ya no, claro, ya había muerto cuando yo llegué allá, ¿no? El fundador, ¿no? Y después también por las personas que has mencionado, ¿no? A Xavier Meloni, que lo conozco personalmente, a Stephen Batchelor, reconozco su trabajo, ¿no? Me llega la resonancia entre nuestros caminos, ¿no? Nuestros enfoques, ¿no? Porque estas dos personas, pues bueno, son personas que trabajan más allá de los dogmas, más allá de las doctrinas, están incrustados en sus tradiciones, pero ambos comparten, ¿no? Desde sus tradiciones esa apertura mental, espiritual, de una manera como muy genuina, muy abierta, esa apertura radical al misterio de la que hablábamos con Elías y de la que Elías enfatiza tanto en sus libros. Muchas gracias, Celina. Gracias a ti. Muchísimas gracias, Celina, por tus palabras. ¿Alguien más se anima a contar su experiencia, una pregunta, un comentario, ¿no? Todavía en estos 15 minutitos que tenemos, en caso de que los queramos aprovechar. Yo sé que tienen ganas seguramente. De mientras, a lo mejor me animo. Bueno, por aquí algunas personas se han ido como despidiendo, entre ellas Ana Belén, ¿no? Que Ujú, tuvo que ir a dar una terapia, pero bueno, ahí se van despidiendo. Eh, y bueno, yo quería comentar quizás también este tema de la rebeldía, ¿no? Hay un texto muy interesante sobre San Juan de la Cruz que se llama así, San Juan de la Cruz, el rebelde sumiso, ¿no? Como cierto oxímoron muy propio de la poesía de San Juan, además. Pero bueno, en mi opinión personal, y muy en la línea de lo que decías, Jorge, y también Héctor, o sea, yo creo que pues el místico, la mística, pues toca una fuente, o sea, toca un lugar donde emana, ¿no? Y en ese sentido, pues en algunas, o sea, creo que no, que las categorías, ¿no? Rebelde o conservador, etcétera, pues son poco ajenas, justo porque tocar esa fuente en algunos casos es al mismo tiempo reafirmar la tradición, ¿no? Porque llega al núcleo de donde nace, digamos, la tradición de la cual camina o las tradiciones. Y justo cuando las tradiciones se han medio, ¿no? Desviado por algún asunto, pues causa ruido, ¿no? Entonces son como, creo que las dos cosas al mismo tiempo, por eso a mm, veces, es más difícil encasillarles acá o allá, sino que a lo mejor tienen que ser medidos con otra escala, ¿no? O sea, justamente como tocan algo tan profundo, eh, en algunos casos interpela, ¿no? Y en otros casos afirma, ¿no? Entonces
A mí eso me llama la atención, ¿no? Por eso ese rebelde sumiso de San Juan de la Cruz se me hace Ujú. interesante, ¿no? Es un título provocador, sí. Mm, qué bonito. Sí, sí. Por acá nos andan, sí, Héctor, saludando a Gabriela y demás. Gracias por sus comentarios. Les quisiera compartir un poema, ya que de un poeta californiano que se llama Robert Hass, no sé si lo conocen. Se llama Meditación en Lagunitas. A ver qué les parece. Y dice, el nuevo pensamiento es todo pérdida. En eso se parece al antiguo pensamiento. La idea, por ejemplo, de que cada particular borra la luminosa claridad de una idea general. Que el pájaro carpintero cara de payaso, que escudriña el esculpido tronco muerto de aquel abedul, es por su sola presencia alguna trágica caída de un mundo primigenio de luz indivisa. O la otra noción que dice que como en este mundo no hay una sola cosa que corresponda al arbusto de la zarzamora, una palabra es la elegía de lo que significa. Mm. De eso hablábamos anoche, ya tarde, y en la voz de mi amigo había un delgado hilo de pena, un tono casi de queja. Un rato después entendí que al hablar así todo se disuelve. Justicia, pino, cabello, mujer, tú y yo. Una vez hice el amor a una mujer y recuerdo cómo, al tomar sus pequeños hombros entre mis manos, sentí un violento asombro ante su presencia. Una sed de sal, sed del río de mi niñez, con sus cauces insulares. Tonta música del barco del placer. Charco, donde atrapamos aquel pececillo naranja y plata llamado semilla de calabaza. Apenas si tenía que ver con ella. Anhelo, decimos, porque el deseo está lleno de distancias infinitas. A ella yo le daba igual seguramente. Pero cómo recuerdo la manera en que sus manos partían el pan, lo que su padre le dijo para herirla, lo que soñaba. Hay momentos en que el cuerpo es tan luminoso como las palabras. Días que son la carne buena prolongándose. Una ternura tal, aquellas tardes y noches repitiendo, zarzamora, zarzamora, zarzamora. Oh, muchísimas gracias, Héctor. Qué belleza. Mm. Meditación en Lagunitas de Robert Hass. Sí, Lagunitas es un lugar muy bonito de California. Yo he estado allí, claro, está cerca de San Francisco. Sí, sí, es un lugar muy bello. Mm. Muchísimas gracias, Héctor. Pues tenemos todavía un poco de tiempo. ¿Alguien se anima a compartir algo, un comentario, una pregunta? Si no, pues podemos también ir cerrando. Eh, Jorge, pues alguna última reflexión que te surja compartir ahora. Bueno, lo que me surge compartir, ¿no? Es enfatizar esta idea que ha ido saliendo a lo largo de todos estos compartidos de todos los que habéis hablado, ¿no? De la mística como camino de vida, ¿no? Como way of life, ¿no? Porque normalmente se habla, cuando se habla de la mística, se hablan pues de experiencias místicas, estados místicos, ¿no? Y claro, son importantes, ¿no? Sobre todo por el fruto, ¿no? Por las consecuencias que puedan tener, ¿no? Pero en última instancia, ¿no? Hay una, hay una manera como de mystic way of life, ¿no? Como como el sentido trágico de la vida que hiciera Unamuno, no, el sentido místico de la vida, ¿no? Eh, y, y yo creo que se trata de eso, ¿no? De en cualquier situación,
Y sobre todo, y en especial, ¿no? En las situaciones desafiantes, ¿no? En esos momentos, ¿no? En nuestras grandes derrotas, en nuestros grandes, cuando cometemos nuestras grandes cagadas, nuestros grandes errores, cuando tenemos esos sufrimientos por un duelo, por lo que sea, cuando estamos en esos lugares más oscuros, ¿no? Al que yo creo que toda persona que crece con fuerza y con completa, pues va a tener que visitarlos de una manera o de otra, ¿no? Para esa completud humana, ¿no? Pues es ahí, ¿no? Es ahí donde también uno encuentra, ¿no? Esas perlas, esas semillas, ¿no? Que va forjando, ¿no? Que va forjando lo que se podría llamar el alma o va forjando esa fortaleza mística, ¿no? Que después también puede manifestarse de maneras obviamente como mucho más gozosas, ¿no? En el contacto con nosotros mismos, con los demás y con la naturaleza y con el mundo, con el cosmos. Muchísimas gracias, Jorge. Pues sí, creo que eso es eh, un perfecto cierre de lo que hemos venido estando comentando con tantas voces y también pues las que se sumarán, quienes estén viendo este video en diferido, pues ojalá nos dejen ahí sus comentarios y cuestiones también como para ir enriqueciendo la conversación. Pues bueno, este fue pues un espacio por la invitación de Some Christians en el espacio de vida mística en relación de colaboración con el blog Amanecer. Y bueno, mi nombre es Elías González, estuvimos aquí coordinando con el diálogo de Jorge Ferrer y pues todas las personas que nos estuvieron acompañando. Muchísimas gracias y la invitación es a pues, que cada quien también siga cultivando esta espiritualidad encarnada, que siga haciendo sus propias investigaciones y cuando digo investigación, pues no me refiero a una investigación erudita necesariamente, estas investigaciones también encarnadas de poner el cuerpo y ver pues qué surge en esta práctica, en este otro espacio, para ir co-creando también estas otras realidades de un mundo así plural, diverso, eh, profundamente místico y ojalá cada vez también más receptivo de este misterio que siempre nos anda invitando, ¿no? A entrar en este juego co-creativo. Pues muy bien, muchas bendiciones y pues queden pendientes también para próximas cosas que vamos a estar ahí invitándoles. Muchas Gracias a bendiciones. todos, gracias a todos. Y espero verlos a todos en México, en Oaxaca, lindos, pinches. Chao, chao.